deportivos. Bueno, les comento un poco para los que quieren saber un poquito más del curso, por ahí los que no pudieron ver cómo es el cronograma. El curso, bueno, comienza hoy de 14 a 16 y tiene una duración de 2 meses y consta de una clase virtual, ¿sí?, por esta misma plataforma, y otra clase presencial que se va a realizar en un campo deportivo. En el caso de la ciudad de Las Flores, va a ser en el estadio del CEF. En el estadio del CEF se va a dictar el jueves de la semana que viene, en el mismo horario seguramente, la práctica, ¿sí?, digamos la parte práctica del curso. El docente del curso es el ingeniero Fabio Solari, que bueno, como hoy tenía otro compromiso, lo va a suplantar Florencia Viceconte, que ya nos está acompañando. Bueno, por la clase de hoy, pero justamente antes de comenzar la clase hablábamos con Flor, que por ahí ella lo acompañaría tal vez la semana que viene cuando hagan la clase práctica, ¿sí? Así que bueno, siempre se va a mantener esta modalidad de un jueves virtual al jueves siguiente práctico presencial, y dura 2 meses. Bueno, yo respecto al curso no voy a poder decirles nada más, así que le voy a dar la palabra a Florencia. Les comento, bueno, para los que están y cuando pueda les voy a enviar al resto de los que no están presentes, que la clase va a estar siendo grabada para que después, bueno, si quieren alguien volver a verla para recuperar algún concepto, o incluso los que hoy no han podido estar presentes, que la puedan ver en otra ocasión. Así que le voy a dar la bienvenida a Florencia y los dejo con ella para que dé el comienzo de la clase. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Soy Florencia Viceconte, yo soy ingeniera agrónoma. Les cuento un poco a mí, así saben más o menos de dónde vengo. Me recibí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en el 2016, y desde el 2013 que soy ayudante. Primero empecé como ayudante voluntaria en la cátedra de topografía y espacios verdes, y en el 2016 ya concursé para un cargo. Acompaño a Fabio tanto en los cursos de topografía para el que no entiende bien la palabra, es el estudio del manejo del relieve y el suelo, y dictamos una asignatura lectiva para los chicos de agronomía que es mantenimiento del césped. La dictamos desde el 2017. Desde el 2018, perdón, 2018, 19, 20, 21, ya es el cuarto año sí. Y bueno, trabajé en el área deportiva más que nada afuera. Me fui a una pasantía un año, trabajé en un campo de golf, como canchera o como maquinista. Y después volví, y como soy muy del palo docente, me gusta dar clases, es que con Fabio armamos más la cursada para los chicos de agro y un poquito también para UTEDIC, que es el gremio de todos los trabajadores en predios deportivos, para empezar a capacitarlos mejor. Así que esa es un poco mi historia, así resumida. Voy a presentarles la clase de hoy, ¿sí? Fabio iba a empezar. ¿Ustedes ven todos bien, por las dudas? Sí, sí, se ve perfecto. Cualquier cosa, por supuesto, no vale, o sea, no hace falta que lo aclare, pero lo aclaro. Pueden o por el chat o bien interrumpir y hacer la pregunta que sea necesaria. La clase de hoy, por lo que tengo entendido, iba a hablar sobre construcción, pero como esa clase es una clase que Fabio es más ducho en el tema y tiene mucha más experiencia, yo me voy a dedicar hoy a hacerles una presentación sobre el césped y hablar un poco sobre eso, ¿sí? A ver si puedo. Ahí va. Entonces, hoy vamos a ver un poco de la definición y clasificación de los céspedes, cómo se eligen las especies, las principales especies utilizadas en Argentina. Vamos a tener un pequeño intervalo, y después vamos a ver lo que son los parámetros de calidad del césped específicamente deportivo, y algunos ejemplos.
Esto parece cortito, pero van a ver que es bastante, pero yo creo que está armado bastante divertido. Así que espero que les guste. En el medio vamos a cortar como para que no se vuelvan locos, pero tenemos, por lo que yo sé, 2 horas. Así que voy a tratar de terminar, no usar las 2 horas enteras, cosa de que no dejarles la cabeza así, pero 1 hora y pico vamos a estar. Bueno. Bien, entonces, primero, antes de hablar del césped deportivo, creo que tenemos que pensar en el mundo de los espacios verdes, ¿no? Y cuando digo el mundo de los espacios verdes, hablo de cualquier espacio verde. Puede ser un espacio verde urbano, como una plaza, puede ser un espacio verde al costado de la ruta, puede ser un espacio verde en un aeropuerto, cualquier tipo de espacio verde, un espacio verde, jardín de la casa, el primero que tendría que haber dicho, tal vez. Y ese espacio verde se caracteriza por un paisaje. Ese paisaje está a veces hecho por un paisajista, a veces hecho por personas como nosotros. Y lo interesante de eso es que si vamos y nos remontamos en la historia, ese paisaje que era creado por el paisajista, primero el paisajista representaba lo que veía. Y a partir de representar eso que veía, de pintarlo, es que se empezó a ser un especialista en crear parques y jardines que sean armoniosos. Y armoniosos me refiero en lo que hace a la visual, ¿no? Bien, entonces lo que buscamos en los espacios verdes en general, más allá del césped, es ordenar el espacio y organizarlo. Esto aplica también en los predios deportivos, porque vamos a ordenar ese espacio y lo vamos a organizar teniendo en cuenta el diseño del predio y teniendo en cuenta ciertos criterios estéticos y en este caso de reglamentación, ¿sí? De reglamentación me puedo referir a medidas, a pendientes, ¿sí? Y vamos a analizar distintos componentes a la hora de diseñar un espacio verde y a la hora en particular para ustedes de diseñar un predio deportivo. Esos componentes que vamos a tener en cuenta pueden ser de distintos orígenes. Antrópicos son, por ejemplo, el uso del suelo y su distribución, es decir, el suelo cómo está distribuido, qué tipo de suelo tenemos. Abióticos son los que no son biológicos, que no son seres vivos, como el clima, la topografía es el relieve, ¿sí? Y bióticos, que son aquellos que tienen vida y que están compuestos por muchos seres vivos, como son los suelos y las especies vegetales. ¿Por qué digo los suelos? Porque los suelos a lo largo de todo el país varían en composición y como ya sabemos, o pretendo que sepan, es que están compuestos por muchos microorganismos y las especies vegetales desde ya son seres vivos que respiran, tienen su metabolismo para generar tejido, ¿no? Para hacer la conocida fotosíntesis, etc. Bien, entonces ahora llevamos un poco a lo que son las cubiertas cespitosas. Una cubierta cespitosa, si escuchan, es mi gato, el que está maullando al lado mío. Una cubierta cespitosa, dice, es el ecosistema formado por gramíneas que tiene la facultad o el objetivo de cubrir el terreno. Pero no solo necesitamos que cubra el terreno. En el caso de los predios deportivos o espacios donde se va a usar periódicamente, necesitamos que soporte el corte, que es una tarea de las más importantes y de las que más insumo requiere en cuanto a tiempo y en cuanto muchas veces a factor económico, que también soporte el tráfico continuo de las personas. ¿Y por qué decimos ecosistema? Cuando hablamos de ecosistemas, porque hay más de un ser vivo en un mismo medio. Entonces en este caso tendríamos al césped, tendríamos también al suelo, el suelo es la tierra que le va a servir de soporte y de anclaje, y es donde se va a desarrollar, y a su vez vamos a estar encontrando distintos animales que van a ser plagas, distintos hongos que van a afectar o no, y por supuesto a las personas. Esta cubierta, que es un ecosistema porque están interactuando muchos seres al mismo tiempo, va a estar formada por una o varias especies. Y ahora vamos a ver por qué elegiríamos una o varias especies. Pero lo importante acá destacar
es que el objetivo es que se mantenga a una altura baja y por lo tanto sea prolijo y soporte el tráfico continuo de las personas. Muchas veces el tráfico de las personas no es solamente caminar. En los predios deportivos implica correr, implica desgarrar el pasto, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las dos definiciones más importantes para empezar la clase. ¿Mm? Bien. Esto me pareció interesante añadirlo, ¿por qué? Porque últimamente, así en términos sociales, existe bastante controversia con lo que es el cambio climático, y, y bueno, desde ya con todo lo que hace a la utilización de insumos de más o de menos, ¿no? Las huellas, si alguna vez escucharon hablar de las huellas de carbono, ¿no? De todos esos productos sintéticos que se añaden como insumos a distintos sistemas. Pero si tenemos que hablar de los predios deportivos también tienen aspectos beneficiosos. Por ejemplo, una carpeta de césped, en el caso de hablar predios deportivos con césped, absorben y acumulan y filtran agua hacia la napa. O sea que consumen alrededor de 5 milímetros por día. ¿Por qué pongo alrededor? Porque dependiendo de la especie va a consumir más o menos, dependiendo de la época del año va a consumir más o menos. Pero eso es importante teniendo en cuenta que últimamente hay mucha frecuencia, sí, mucha frecuencia e intensidad de lluvias que generan inundaciones. A su vez amortiguan ruidos y absorben polvo atmosférico, lo cual es muy importante por lo que es la contaminación sonora y la contaminación ambiental. Intercambian dióxido de carbono por oxígeno, terminan siendo la base de alimentación de ciertos animales e insectos, o sea, son parte de la red trófica. También forman parte de lo que es la belleza visual, ¿no? Porque pueden resaltar obras o mismo alrededor de ciertos lugares pueden hacer que un espacio sea más ameno, más lindo para estar, y contribuyen a lo que es el esparcimiento humano-animal y a la práctica de deportes. Entonces esto es algo interesante a tener en cuenta no para hablar o discutir, pero sino para defender un poco el porqué o la razón por la cual los predios deportivos son algo positivo. Desde ya que después las prácticas de manejo que llevemos a cabo van a hacer que sean más o menos positivos. Bien, entonces hasta ahí vimos qué son los céspedes, qué es un tapiz de césped, cuál es el objetivo, o sea, que soporte ese tráfico de personas o ese deporte, que soporte la altura de corte baja. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican los céspedes. Los céspedes se van a clasificar según el objetivo que tengan. El primero que vamos a ver es el decorativo, que lo vamos a nombrar. El decorativo tiene un objetivo ornamental. Ornamental significa decorar. Y en general tienen especies que son de aspecto más suave, de aspecto compacto, pero que no soportan el pisoteo, o sea, son algo visual, ¿no? Y se usan mucho en parques, en jardines, pero que no se utilizan. Esta foto es de un señor que en Inglaterra ganó como 5 años seguidos el premio al mejor jardín, ¿no? En Inglaterra son súper amantes de sus jardines, del césped particularmente. Muchos de los deportes que se juegan sobre césped se inventaron o nacieron en Inglaterra, entonces ellos son muy fanáticos del césped. Pero en el caso de este señor, por ejemplo, hay un video, ya se los pasaré, así se los compartimos, van a ver que es un césped que es súper finito, que hay que cuidarlo con mucha delicadeza, que no puede venir alguien a jugar encima. Bien. Tenemos otra clasificación que son los funcionales, su objetivo es social, y en general los encontramos en aeropuertos, en solariums, en cementerios, en los taludes de las autopistas, si van viajando por la ruta, al costado se usan céspedes o variedades con funciones sociales o utilitarias, ¿no? Ahí abajo siempre pongo un par de especies ejemplo, pero como les van a compartir esto grabado, no se preocupen ahora, capaz en copiar todo. Y la foto esta es una foto que me pareció re interesante porque es un aeropuerto en Holanda que estaba muy cerca de la ciudad, entonces tenía muchísimas quejas por parte de la población
que les decía que, bueno, que el ruido, obviamente, del aeropuerto era insoportable. Entonces un grupo de paisajistas se decidió hacer un diseño, que es este diseño que ven que parecen mini casitas, es como si fuesen ondulaciones bien triangulares, en donde se les puso césped y se les puso camino, y eso lo que ayudó es que, tanto en el despegue como en el aterrizaje de los aviones, rebote el sonido en estas mini cajas, y, digamos, no llegue a la urbanización. Bien, y por último no, anteúltimo tenemos el césped recreativo, eh, que se utiliza para todo lo que son las actividades sociales recreativas. Es el típico césped que encontramos en una plaza, ¿sí? Son rústicas en general. ¿Por qué rústicas? Porque tienen que bancarse que vayan nenes a jugar, que vaya un grupo de amigos a jugar al fútbol, que vaya gente a tomar mate. Resisten un uso intenso, pero ojo, porque acá hay algo importante. Hay que tener muy en cuenta la gestión de estas áreas. Y cuando hablamos de gestión, hablamos de manejo y hablamos de insumos que vamos a usar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de uso que se le dé, obviamente que por más rústico que sea ese césped, hay un momento que se va a deteriorar. Entonces, por ejemplo, acá si ven abajo del cosito este para, no sé cómo se llama, para pasarte con los brazos, se ve que no hay césped, obviamente, porque todos los nenitos saltan desde arriba o caen abajo y bueno, eso pasa, se queda sin cubierta. Entonces, la gestión de estas áreas o el manejo de estas áreas va a estar sometido a el uso que van a tener. Y por último, este es el que nos interesa a nosotros, tenemos el césped deportivo, que el objetivo del césped deportivo es mantener o adaptarse al intenso pisoteo y compactamiento de la superficie. ¿Por qué digo intenso pisoteo y compactamiento? Porque en general es lo primero que vamos a observar cuando hay mucha gente jugando en un espacio, jugando en un campo deportivo, va a estar corriendo, va a ser mucha gente, mucho número de personas con su peso, van a estar desgastando, tironeando el césped, y al mismo tiempo ese césped tiene que mantener cierta prolijidad, como decir, estar bajo. Entonces el objetivo es particularmente adaptarse a las necesidades del deporte. Cada deporte tiene necesidades distintas, ¿sí? No es lo mismo el mantenimiento que se le da a un predio deportivo de fútbol que el mantenimiento que se le da a un predio deportivo, a una cancha de golf. Tampoco es lo mismo el mantenimiento que se le va a dar a una cancha de fútbol de un colegio que recibe un montón de nenes por semana, que a la cancha de fútbol de un equipo de fútbol profesional, que tal vez la cuidan y juegan en otro lado, ¿no? Y practican en otro lado. Bien. Entonces, la primera actividad, que espero que puedan hacerla, a ver si pueden, yo les voy a compartir este enlace eh, por el chat, y si no, lo que pueden hacer es escanear ese código QR, chat, ahí está. Es entrar y contestar esta pregunta. La pregunta es, para ustedes, ¿qué espera un deportista, no importa el deporte, qué espera un deportista de un campo deportivo compuesto por césped natural? Les va a dejar poner hasta 3 opciones, ¿sí? Así que, a ver, intenten completarlo. ¿Pudieron entrar? ¿No pudieron entrar? ¿Alguien se fijó? Sí, yo pude, pero está cargando, está tardando. Ah, dale, genial.
Perfecto. Traten de contestar no como trabajadores de ese predio, sino como, comilla, comilla, cliente, como deportista, ¿no? ¿Qué espera el que va a jugar ahí? Ya sea un jugador de fútbol, de rugby, no sé, un golfista, lo que fuera. ¿Qué espera? A ver si ¿No? responde que yo estoy jugando. Les va a dejar 3, Ok. así que piénsenlas. Yo tardo porque voy viendo la cantidad que contestaron. Somos en total 14 en el aula, sin contar al anfitrión, así que por lo menos voy a esperar que contesten 10. Vamos 6, de a poco. Hola, soy Federico Silva de las Flores. Eh, lo que espera un deportista sobre un campo de juego es que esté corto, que no esté poseado, que no esté duro, el campo que Bien, no esté duro. bien, Fede. No pudiste entrar al link, ¿o sí? No. Estoy, Te lo- tengo No pasa complicaciones con. nada, no pasa nada. Tranqui, muy bien. Bueno, a ver, volvemos. Y lo que voy a hacer es, espérenme, voy a pegar en la próxima las respuestas. Chan, chan. Insertar. Bien. Bueno, esta es la nube que se formó con 9 personas que pusieron opciones, se formó una nube de palabras, ¿no? Ya Federico nos contó un poco, pero a ver, alguien que haya o no haya podido entrar, quiere contar qué puso sobre qué espera un deportista en un campo deportivo, o qué le parece que espera. Acá tenemos, bueno, comodidad, seguridad ante lesiones,
parejo, cobertura total, uniformidad, drenaje, todo verde. Alguien que haya puesto todo eso quiere contar o si trabaja en un campo deportivo o en qué pensó cuando lo puso. Cuando- Básicamente lo que esperamos es que la cancha esté en condiciones para, uno, para no lesionarte, que era muy importante, Ujú. todo el cuerpo. Sí, El rendimiento, porque afecta la manera en la que jugamos. Vos pensás que estamos tratando de jugar al fútbol y no podemos porque la cancha está llena de pozos, bueno, etc. tal cual. Ujú. Nivelada sería eso, bien. Sí, Claro. perfecto. Y lo otro, no me acuerdo. Ahí dirías tipo nivelada, sin irregularidades, seguridad ante lesiones o pareja. Está bien, es más o menos lo que se fue repitiendo, ¿no? Bien. Bien, ¿cómo es tu nombre? Agustín, R. Agustín. Agustín, ¿vos trabajás en algún predio deportivo? No, estoy jugando para uno de los equipos del torneo de acá. Ah, qué copado. Bueno, bien. Entonces, palabras propias del deportista. Bien, bueno, gracias. Entonces, bueno, esta es la nube que se armó. Yo después igual les voy a mandar unos videitos de algunas entrevistas que pedí a unos jugadores, pero es interesante esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros cuando construimos o mantenemos un predio deportivo lo pensamos desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de lo que a nosotros nos parece, y muchas veces eso no está alineado con lo que espera el jugador. No porque no querramos, sino porque a veces no podemos. Entonces es muy importante saber en qué momento del año el jugador espera qué cosa para poder transmitirle si es que eso se va a poder lograr o no, y también para poder anticiparse a lo que nos va a pedir, ¿no? Bien. Entonces, a partir de estas cualidades que espera el deportista, es que nosotros buscamos ciertas características que nos dan los céspedes. ¿Por qué un predio deportivo está compuesto por césped y no está compuesto, no sé, no se me ocurre, pero por dichondra, que es un tipo de especie que se usa a veces para cubre suelo? ¿Por qué? Porque no tiene las características que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, formar una mata densa o cespitosa. Que sea una mata densa o cespitosa es que mantenga una densidad uniforme, que resista pisoteos y adversidades, ¿sí? Que tenga adherencia al suelo, es decir, que si un jugador va corriendo o un caballo va corriendo, cuando frena de golpe, ¿sí? Que no se levante toda esa mata de césped. Que sea uniforme en color, que tenga tolerancia a altas densidades de siembra, ¿sí? En general el césped se siembra con alta densidad. Densidad es número de semillas por metro cuadrado. No todas las especies de césped se siembran en el principio, sino que hay otras que se reproducen mediante panes y estolones, hay distintos métodos de reproducción. Bien, pero sí tiene que tolerar altas densidades, es decir, que tiene que tolerar una población de compañeras alta y resistir, ¿sí? Porque si lo pensamos a nivel microscopio, el césped son muchas plantitas pegadas una al lado de la otra, ¿sí? Y ellas resisten ese ambiente. Después que estén adaptadas a cortes continuos, ese corte y esa adaptación a ese corte confiere dos características. Uno es que resista el corte, pero otro es que se sepa recuperar de ese corte, porque si yo le saco a una planta cualquiera, ¿no? Voy por la calle y a una planta le saco todas las hojas, capaz que esa planta se muere, porque no tiene la resistencia para seguir viviendo sin ese tejido fotosintético, que es el tejido verde, a partir de la cual la planta hace la fotosíntesis y puede seguir alimentándose. Entonces la adaptación al corte se da por esa resistencia a que le saque tejido vegetal y por la capacidad de recuperarse, o sea, la capacidad de crecer a pesar de que le han sacado tejido. Bueno, después comportamiento positivo frente a la competencia. Cuando hablamos de competencia hablamos de otras especies que no son las que queremos que esté establecida. Resistencia al arranque es muy parecida a la adherencia al suelo. Y rusticidad frente a plagas y enfermedades es que buscamos muchas veces variedades o seleccionamos ciertos céspedes que sabemos
que en el medio donde van a estar se van a comportar mejor frente a ciertas plagas y enfermedades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Estas son las características que buscamos en los céspedes para predios deportivos. Pero no es que yo agarro un césped, por ejemplo, digo bermuda, y la bermuda tiene estas 9 características. No, en general no pasa. Tiene un par sí y otras no. Es por eso que se hacen mezclas, es común que se hagan mezclas, ¿sí? Porque las especies no responden a todas estas exigencias que nosotros les pedimos. Por suerte, botánicamente hablando, ¿sí? Agronómicamente hablando, el césped sí tiene estas características, pero no es que todas las especies las cumplen, ¿sí? Por lo que cada una por separado presenta ciertos puntos en los que es mejor a otra. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a decir, bueno, a ver, voy a mezclar esta con esta, y en una mezcla voy a poder obtener y potenciar condiciones o compensar condiciones que la otra especie no tenía. Bien. Ahora, ¿cuál es la función del agrónomo o de un asesor técnico en un espacio verde o predio deportivo? Sí, esta es una pregunta interesante, porque tiene que ver con un punto de vista más profesional o laboral, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, ¿cuál es la función? La función es mantenerlo. No, en realidad la función del agrónomo no es mantenerlo, del asesor no es mantenerlo. Quienes van a mantener el predio, quienes van a trabajar todos los días son los cancheros, los que están ahí todos los días. Ahora, el agrónomo, su función va a ser la de asesorar desde un punto de vista más profesional. Tiene una responsabilidad que es recomendar qué tareas se deberían hacer a partir de lo que está observando que está sucediendo, ¿sí? Esa es la función. Y asegurar después que esas tareas se ejecuten correctamente será función del capataz o el greenkeeper o quien sea que esté a cargo de ese grupo de trabajo, ¿sí? Pero también hay algo muy importante que siempre me gusta comentar, es que a veces no alcanza solamente con recomendar. Como técnicos o agrónomos es importante, ¿sí? Si ustedes se dedican a ser técnicos o asesores de un predio deportivo, lo que fuera, o si ustedes trabajan en un predio deportivo, es importante que sepan que no alcanza muchas veces con asesorar, ¿sí? Casi siempre la correcta ejecución de tareas va de la mano con un equipo que esté capacitado, y esa capacitación solamente se tiene si alguien te enseña, ¿sí? O sea que el agrónomo también tiene que tiene una función docente, tiene que hacer, sí, tratar de ver cómo se están ejecutando las cosas. Creo que nadie entró a un trabajo en su vida sabiendo cómo hacer todo, sino que lo fueron capacitando, ¿sí? Capacitando cómo cortar, capacitando cómo aplicar, capacitando qué mirar, qué no mirar, ¿no? Entonces eso es parte de asegurar la correcta ejecución, tener un rol también docente. ¿Mm? Y por supuesto, prever adversidades. Cuando hablamos de adversidades hablamos de plagas, hongos, pero también hablamos de adversidades económicas, sociales. Cuando digo económicas, sociales es porque también tenemos que trabajar con un presupuesto, que puede estar o puede no estar, ¿sí? Bien. Esto también es interesante porque siempre cuando presentamos al césped, por lo menos en el seminario que damos en la facultad, y acá también me gustaría presentarlo como un cultivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del manejo se lo considera como un cultivo intensivo, ¿sí? En agronomía existen 2 tipos de cultivos, el extensivo y el intensivo. El extensivo, como dice la palabra, son grandes extensiones, ¿sí? Y el intensivo son extensiones mucho más pequeñas, pero que requieren, por su complejidad, mayor atención, ¿sí? Requieren mayor atención, mayor cantidad de insumos muchas veces. Entonces, por eso es que se lo considera un cultivo. Bien. Entonces, si yo les tengo que preguntar a ustedes en general, ¿qué buscaría cualquier persona que cultiva algo? Una persona que cultiva tomates. ¿Por qué cultiva tomates? ¿Qué busca? ¿Cosechar qué? Frutos. Claro, buscas cosechar un tomate. Perfecto. Bien. Y que además esté sano. Y que además esté sano. Excelente. Bien. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, como ustedes dijeron, busco un fruto.
Eso en general en agronomía se llama rendimiento. Biomasa es cantidad, por ejemplo, de tomates sobre una superficie dada. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo una huerta en mi casa de 1 metro por, no sé, de 1 metro por medio metro, bueno, voy a buscar tantos tomates sobre esa superficie, ¿no? O de 1 por 1. Bien. Como dijo ahí la compañera, no solamente busco que esos tomates sean en cantidad, sino en calidad, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el césped? Yo les acabo de decir que es un cultivo, pero ¿yo busco cosechar algo en el césped? No, no busco cosechar nada en el césped. Por lo tanto, no hay rendimiento en un césped. Recuerden que rendimiento es a lo que llamamos cantidad de frutos cosechados en una superficie dada. Por ejemplo, en trigo, el rendimiento serán granos de trigo, espigas de trigo sobre hectáreas, ¿sí? Bien, en el caso del tomate serán frutos de tomate sobre metros cuadrados o hectáreas, si es que, no sé, tengo una producción más grande. Bueno, en el césped, el rendimiento, ¿cómo se mide? Mediante el uso, ¿sí? Este uso de césped tiene una medida. La medida va a ser las horas que puede soportar ese césped sin el daño irreversible. ¿Sí? Cuando hablamos de daño irreversible significa que se murió. O sea, ¿cómo medimos el rendimiento de ese césped? A partir de cuántas horas puede soportar sin que se muera, es decir, sin que el daño sea irreversible. ¿Mm? Bien. Entonces acá tenemos que trabajar con 2 aspectos, ¿no? 2 aspectos que son importantes. ¿Por qué? Porque generan un equilibrio. Una es buscar el crecimiento correcto del césped, el crecimiento en cantidad y en calidad, y por otro lado hacerle daño. O sea que nosotros estamos siendo buenos, entre comillas buenos y malos con el césped, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos alimento, le damos agua también, o sea, lo fertilizamos, lo regamos, si hay que usar algún químico preventivo también lo aplicamos, porque creemos que puede llegar a haber una maleza o una plaga, lo aplicamos, pero por otro lado, lo cortamos constantemente a alturas muy bajas y le damos un uso frecuente. Entonces, el gran desafío del asesor, ¿no? Y del equipo que esté a cargo del mantenimiento va a ser crear un equilibrio entre el crecimiento y el daño. ¿Por qué? Porque es muy probable o es muy común que se generen desbalances, ¿sí? en estas situaciones, ¿sí? O que se genere un sobreuso del lugar que no llegue a darle tiempo al césped a recuperarse, o que se genere un excesivo crecimiento en ciertos lugares, ¿no? Y que haga que, bueno, esa superficie no sea la que está buscando el deportista. Entonces eso es como un gran desafío, pero está bueno que tengamos en cuenta que sigue siendo un cultivo porque lo tratamos como un cultivo. La única diferencia es que no buscamos cosechar nada, sino que buscamos que el césped soporte número de horas o cantidad de horas de uso sin que se muera, ¿sí? Por otro lado, si pensamos, todos los céspedes buscan semillar, ¿sí? Si nosotros no cortaríamos el césped, lo que terminaría pasando con el pasto es que larga una espiguita y larga sus semillas porque al fin y al cabo, como cualquier ser vivo, se quiere reproducir. En el caso de los predeportivos, yo nunca lo dejo llegar a la etapa reproductiva, ¿sí? En las plantas existen 2 etapas, una que es vegetativa y otra que es reproductiva. En la etapa vegetativa, la planta lo que hace es desarrollar y crecer en todo lo que son sus órganos vegetativos, es decir, todo lo que son sus órganos de tallos, hojas, raíces. En la parte reproductiva, cuando la planta ya tiene suficiente biomasa para reproducirse y tiene suficiente hidratos de carbono, lo que hace es buscar dejar descendencia, ¿sí? Y eso lo hace a través de semillas. En el caso del césped deportivo, nosotros nunca la dejamos llegar a esa etapa, ¿sí? Nunca llega a juntar la cantidad de hidratos de carbono suficientes para semillar, siempre estamos cortándola. Bueno, y ahí obviamente puse un par de factores determinantes en este equilibrio que tenemos que buscar, que son el conocimiento, el trabajo en equipo,
la comunicación, el tiempo que le dediquemos a cada una de las cosas. Por supuesto, el dinero es otro, pero la comunicación creo que es clave, la comunicación entre las personas que trabajan, la comunicación entre las personas que trabajan el asesor, entre la comunicación entre las personas que trabajan y los deportistas, ¿sí? Para que no hayan sorpresas, para que no se esperen cosas que no se pueden llegar, resultados que no se pueden llegar, ¿sí? Bien, bueno, esto lo dejamos. Y esto vendría a ser un ejemplo de las tareas que pasarían a lo largo de todo el año en un predio deportivo, cualquiera sea, ¿sí? En general, lo que se hacen se generan planillas de costos, esas planillas de costos se dividen mensualmente, y mensualmente se van añadiendo tareas. Esas tareas no son fijas todos los años, algunas sí, pero van cambiando en el tipo o en el cómo se realizan. Ese cómo se realiza va a afectar obviamente el costo, va a afectar la cantidad de gente, va a afectar la maquinaria que va a haber que utilizar, ¿sí? Pero en general, por ejemplo, el corte de césped siempre, durante todo el año, durante todos los meses va a estar. Por supuesto, en épocas de mayor crecimiento, el corte de césped será más frecuente. Entonces ahí va a cambiar el costo. Va a necesitar capaz que más combustible, voy a necesitar más horas hombres para cortarlo. Lo mismo con el riego. El riego tal vez en una época invernal no es tan necesario como en una época de verano, donde hace más calor, ¿sí? Y después se agregan algunas plagas que son típicas de algunos momentos del año. Entonces esta es una planilla de costos común, ¿no? Donde se marcan las actividades que se van a hacer y después obviamente se presupuestan y se reparten entre las personas que estén a cargo de la cancha. Bien. Y para empezar a ver un poco sobre especies, hasta acá vimos, digamos, una introducción sobre el césped, los predios deportivos, qué busca un deportista y qué buscamos nosotros como cancheros o asesores o cuidadores del predio deportivo, o agrónomos. Ahora vamos a entrar un poco sobre el césped como ser vivo, como planta. Entonces, los céspedes provienen de una familia botánica que se llama Poaceae, ¿sí? Existen 600 especies diferentes. 600 especies diferentes. Y están formadas, o sea, esta es la morfología o la formación normal de una especie de césped, ¿sí? Lo que tienen es una caña o un tallo principal, tienen sus hojas, dependiendo del crecimiento van a tener o no estos estolones, ahora lo vamos a ver, y en el caso en el que uno la deje florecer, termina formándose la inflorescencia, ¿sí? Nosotros en el césped no sucede eso, sino que la cortamos porque queremos tener una altura de corte baja. Bien. Ahora, los céspedes, aparte de haberlos distinguido por el objetivo que buscábamos, ahora ya estamos dentro del objetivo deportivo, o sea, dejemos de lado el ornamental, el utilitario, el recreativo, el deportivo. Entonces, si tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué césped elijo? Lo que primero vamos a pensar es en el hábito de crecimiento, ¿sí? Hábito de crecimiento tiene que ver en cómo la especie se propaga, es decir, cómo la especie se va, no me sale la palabra, pero se va propagando, quiero decir, no es propagando, porque estaría usando la misma palabra, pero se va colonizando la superficie, ¿sí? Va colonizando esa superficie. Hay distintos tipos de colonización o de propagación. Uno de esos hábitos es el estolonífero. El estolonífero lo que tiene son tallos superficiales. Si alguna vez arrancaron un césped como el agrostis, por ejemplo, van a ver que le pueden ver los estolones, que son tallitos, que van creciendo así de costado, ¿no? Y de ahí salen muchas plantitas, ¿no? Así es como coloniza el césped de tipo crecimiento estolonífero, ¿no? Como por ejemplo el agrostis. Existen otros que son rizomatosos, que es parecido al estolonífero, nada más que esos tallos que en el estolonífero los vemos en la superficie, están subterráneos, ¿sí?
Por ejemplo, eso sucede con las bermudas, con la poa, con los cynodon, ¿sí? Generan muy buena cobertura de césped y en general tienen menos desarraigue que los estoloníferos. Los estoloníferos, obviamente que sí, sus tallos están bien en superficie y ese es su único método de propagación superficial o de colonización del espacio, va a ser mucho más fácil que yo lo saque. Y por último tenemos las plantas que tienen hábito macollador, que son las que generan muchos macollos, ¿sí? Como por ejemplo el lolium y la festuca. Los macollos son como plantitas solas que se van generando en distintos puntos. Entonces lo importante de este tipo de especies, acá, la densidad. Si la densidad es baja, el resultado son macollos muy aislados, por lo tanto el césped es poco uniforme. Recuerden que cuando hablamos de densidad, hablamos de semillas sobre metros cuadrados o ya de plantas sobre metros cuadrados. En el caso anterior, tanto de rizomatosos como de estoloníferos, si la planta a partir de un único individuo, a partir de tallos o superficiales o subterráneos, puede sacar más hijuelos, más individuos, en el caso de la macolladora no sucede eso. La macolladora es una única planta que saca más hijuelos o individuos a partir de esa mata, ¿sí? Entonces, si yo tengo bajo número de plantas por metro cuadrado, por superficie, el césped va a ser poco denso y va a ser poco uniforme. Bien. Estos son ejemplos para que los vean. Por ejemplo, este es un césped rastrero de tipo estolonífero, este es un césped cespitoso o macollador, que es lo mismo que esto. La diferencia entre este y este es la especie de la que estamos hablando. Ahora en un segundito cortamos. Entonces, a partir de haber definido un objetivo de utilización del césped, a partir de haber definido un objetivo, y a partir de haber definido el público que lo va a usar, por ejemplo el deportivo, nos vamos a tener que fijar en distintos parámetros para poder decidir qué especie o no utilizar en nuestro predio deportivo. Esos parámetros son condiciones climáticas hablamos de temperatura, humedad ambiente y asoleamiento. Asoleamiento es cantidad de horas de luz solar que recibe por día, ¿sí? Después tenemos condiciones edáficas. Condiciones edáficas refieren al suelo, a condiciones del suelo, como ser la textura del suelo, la estructura del suelo, el pH, la humedad de ese suelo, ¿sí? Y después el hábito de crecimiento, que es lo que vimos recién, o sea, cómo coloniza esa especie el espacio, las características de la especie, ¿sí? Esa lista de 9 características que vimos, qué característica cumple cada especie, y el ciclo de crecimiento. Bien. Cuando hablamos de ciclo de crecimiento, ¿hasta ahora alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo que quiera comentar? Bueno, sigo. Cuando hablamos de ciclo de crecimiento, estamos refiriendo a ritmos estacionales. Así como vemos que las plantas, por ejemplo, florecen en primavera y en invierno algunas que pierden las hojas, los céspedes también, según la especie que sean y según la adaptación que presenten, porque se han desarrollado en distintas áreas geográficas del mundo y del país, es que presentan ritmos estacionales de crecimiento diferentes. Y esto se representa así. Existen especies que son OIP. OIP se refiere a otoño-invierno primaveral, y especies que son PEO, de clima cálido, que son primavera, estival, otoñal, ¿sí? Las especies de clima frío, las OIP, se conocen con un nombre específico que se llama mesotérmica. Por ejemplo, agrostis, poa, festuca, regras, ¿sí? Y acá lo que ven es una curva de crecimiento. Acá en este eje se mide crecimiento en cantidad de hojas, y acá están los meses del año.
No le presten atención a estos nombres de meses porque son del hemisferio, me parece, son del hemisferio norte. Pero la idea de las OIP es que piensen que su mayor tasa de crecimiento se presenta en el otoño-invierno y decae hacia la primavera, ¿sí? O sea, otoño aumenta, invierno es el máximo, primavera decae, y en el cambio, en las PEO, primavera, estival, otoñal, estivales de verano, lo que pasa es que en la primavera comienza el crecimiento, en el verano es casi máximo, y en el otoño empieza a caer, ¿sí? O sea, eso es muy importante. ¿Y de qué depende que las especies presenten este tipo de ritmo de crecimiento? Uno de los que les dije, de la proveniencia de esas especies, de dónde vienen. Pero en general lo que modula este tipo de crecimiento es la temperatura del suelo y las horas del día. La temperatura del suelo está directamente relacionada con la temperatura atmosférica. Sí, cuando hace calor, obviamente que van a crecer más las especies de clima cálido, ¿sí? Las PEO, y las horas del día tienen que ver con la cantidad de horas de luz del día, ¿sí? Obviamente que hacemos una salvedad en el tema de decir temperaturas de suelo y horas del día, porque se tienen que dar las dos en conjunto, y porque tienen que haber temperaturas mínimas y horas de días mínimas que incentiven el crecimiento de una especie primavera-verano otoñal. Lo mismo que pasa con las otoño-invierno primaveral. O sea, son dos características que se dan en conjunto y que presentan un mínimo para que empiece el ciclo de crecimiento de una especie. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una especie de clima cálido, la más común en predios deportivos, o no sé si la más común, pero la que se suele encontrar mucho es la bermuda? Y suele pasar que si ustedes van a algún lugar, por ejemplo, un campo de golf, en invierno lo ven más amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese pasto en el invierno, en el otoño y el invierno, que es en el momento en que les acabo de decir que su crecimiento se detiene? Bueno, lo que pasa es que estas especies entran en dormición. Y la dormición es algo parecido a lo que los animales hacen cuando hibernan, ¿sí? Si pensamos aparte del predio deportivo, la especie de césped lo que va a buscar siempre en su memoria genética es reproducirse. Entonces va a pensar, bueno, yo tengo que guardar reservas para que cuando el clima sea lo más oportuno posible, yo pueda dejar descendencia. Las especies que son de clima cálido o de temperatura cálida, como la bermuda, en invierno entran en un estado de reposo, de dormición, donde para aguantar esas temperaturas adversas, lo que hace es detiene su crecimiento. Y solamente vive, está ahí. Bien. Y acá hay algunos ejemplos de especies. Otoño, invierno, primaveral, y especies primavero, estival, otoñal. Por ejemplo, son todas especies que se utilizan en predios deportivos. Agrostis, pestucas, raigras, poas, gramas, gramilla, bueno, oreja de ratón es la dichondra, quicuyo, gramillón, zoysia, gramillas híbridas, ¿sí? Todas estas son especies que se suelen usar en predios deportivos y que presentan ritmos de crecimiento diferentes. Bien. Ahora para que vean un poco cada una, por ejemplo, esta es Agrostis stolonífera. Agrostis stolonífera, dijimos que era OIP, otoño-invierno primaveral, por lo que el máximo del crecimiento para nosotros en el hemisferio sur va a estar entre junio y julio, ¿sí? Y estas son algunas de las características que tiene. Tiene alta capacidad de recuperación con cortes intensos, y tiene altos requerimientos de fertilidad. O sea que para recuperarse a estos cortes necesita que nosotros le demos comida, fertilizantes. Después tenemos la Poa pratensis, también es OIP, dice, uso deportivo debido a su tolerancia al tráfico intenso. Sistema rizomatoso vigoroso que le permite su rápida recuperación. ¿Qué significa sistema rizomatoso vigoroso? Que estos tallitos que están acá, en vez de estar en la superficie, como están en las especies estoloníferas, van a estar abajo.
y lo que le permite es que cuando la cortan, saque enseguida rizomas para generar nuevas plantas. Bien, esta es una festuca alta, tiene alta tolerancia al calor, al tránsito, a la salinidad, no tolera cortes intensos y tiene escaso potencial de recuperación. Pero bueno, tiene otras cosas buenas, tolera el calor, el tránsito, la salinidad. Esta es una festuca rubra o roja, tolerante al sombreo, o sea, en lugares donde tal vez hay más árboles que generan sombra se puede usar. Este es un raygrass perenne, denso, uniforme, se utiliza en deportes de invierno, tiene alta tolerancia al tránsito, no tolera la salinidad ni altas temperaturas. Esto es importante, el raygrass es una especie que se utiliza mucho, no sé si alguna vez escucharon, en las que son las resiembras, ¿sí? Si tenemos un pasto base que es un pasto de ciclo de crecimiento primavera, estival, otoñal, como les conté, en invierno lo que pasa es que va a entrar en dormición. Y hay muchos espacios deportivos que en invierno no se dejan de utilizar, se siguen utilizando con la misma intensidad. Entonces, si esa especie entró en dormición, es decir, que detuvo su crecimiento y desarrollo, cuando sea transitada y sea pisoteada, no va a hacer nada para recuperarse. Entonces hay un gran riesgo de perder la superficie verde. Por lo que una práctica común es la de resembrar. Y cuando se resiembra con una especie OIP, otoño-invierno primaveral, por ejemplo, en general es el raygrass. ¿Para qué? Para que cubra a esa especie estival, como por ejemplo una bermuda, para que la cubra y la proteja, y sea la que reciba primero todo lo que es el estrés, el tránsito, y a su vez también tiene un efecto estético, que es que vamos a ver la cancha verde, en un momento en donde la veríamos amarilla, porque no es el momento de crecimiento de la especie más importante. Al ser una especie, en este caso perenne, va a estar más tiempo. A veces se siembran con raygrasses anuales, que solamente van a estar durante la estación invernal, y después de la estación invernal van a dejar de crecer, van a morir. ¿Sí? Y una vez que empiece a crecer el pasto base primavero-estival, esta especie va a dejar de tener importancia porque la agresividad de crecimiento de la especie estival va a ser mucho mayor. Bien. Este es otro pasto común utilizado, acá en Argentina, el Paspalum notatum, dice tolerancia, se llama Viagras normalmente, dice tolerancia al sombreo, a la sequía y a las altas temperaturas. Acá tenemos Paspalum vaginatum, tolerancia a la salinidad. Esto es interesante porque tal vez, dependiendo en dónde vivimos, por ejemplo, en lugares más lindados a la costa, el suelo suele ser más salino, entonces la elección de la especie va a estar limitada por el suelo y la cantidad de sales que tenga ese suelo. Muchas veces también va a estar limitada por el agua de riego. Es muy importante saber con qué agua estoy regando la especie, porque el agua muchas veces contiene otros elementos más allá del agua, ¿no? Por ejemplo, sales. Esta es la bermuda, el Cynodon dactylon. Acá en este caso ya llegó a la inflorescencia, que es lo que no suele suceder en los predios deportivos. Dice tolerancia al tránsito y al calor, a bajas alturas de corte, y tiene alta respuesta a la fertilización nitrogenada. ¿Sí? Bien, acá tenemos el quicuyo. El quicuyo es re fácil de identificar si caminan por algún lado, porque enseguida de lejos van a ver como si fuesen unas hilachitas de pelitos blanquitos, y esos dicen, es quicuyo. Dice alta tolerancia al tránsito y al calor, altos requerimientos de fertilidad. El gramillón, tolerancia al sombreo. El zoysia, alto potencial de recuperación, pero altos requerimientos de fertilidad. Bien. Entonces hasta ahí vimos parte de las principales especies que se utilizan en Argentina y las características de cada una. Entonces, si yo tengo que elegir una especie de césped para un predio deportivo, voy a tener en cuenta el hábito de crecimiento, es decir, si es estolonífera, rizomatosa, maculladora. Voy a tener en cuenta la especie y las características de esa especie, es decir, el ritmo estacional de crecimiento, si es OIP o si es PEO.
y a su vez las características de esa especie, ¿sí? En qué tiene ciertas características buenas y en qué no es tan buena. Y después también voy a tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar en el que me encuentre, ¿sí? No es lo mismo tener un predio deportivo en Río Negro que tener un predio deportivo, no sé, en Misiones, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, esa condición climática también va a estar limitando el tipo de especie que voy a elegir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a necesitar otro tipo de resistencia al frío, va a tener que adaptarse al sol y a la sombra de formas diferentes, porque el sol, la cantidad de horas de día y de noche son distintas en distintas partes del país. Bien. Entonces, para dar dos ejemplos, por ejemplo, es normal que se utilicen especies estivales, que son las que dijimos, como pasto base, estoy hablando de como césped base, como el que va a cubrir todo el predio deportivo. Especies estivales como las bermudas se usan desde Buenos Aires hasta el norte de Argentina. No siempre, no es una regla, no hay reglas acá, no aplican las reglas ni las recetas. Porque cada espacio tiene sus características particulares, eso sépanlo. Son las más usadas, dice acá, por tener rizomas y estolones y darle resistencia al juego. ¿Sí? Se usan en general desde Buenos Aires para arriba. Y las invernales desde Bahía Blanca a la Patagonia, como la Poa pratensis combinada con el ryegrass. ¿Y por qué se usan las invernales desde Bahía Blanca hasta la Patagonia? Claramente porque son más resistentes al frío y porque tienen mayor capacidad de crecer frente a esas condiciones climáticas. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, para terminar ahora y entramos en el recreo, las especies de gramíneas de invierno y verano poseen características diferenciales en cuanto a qué tan rápido se instalan, cuánto corte pueden tolerar, en frecuencia e intensidad. Cuando hablamos de frecuencia es qué tan seguido se corta. Cuando hablamos de intensidad es cuán bajo se corta. ¿Sí? Hay algunas especies que toleran cortes intensos, es decir, bajitos, pero no frecuentes, no seguidos. Después tenemos resistencia a la sequía, al frío, a la sombra, al pisoteo de aluso, al encharcamiento. Por lo tanto, a partir de las características que posea una especie u otra, es que yo puedo elegir utilizar una especie o varias especies. ¿Sí? Cuando hablamos de varias especies, hablamos de mezclas, o en la jerga se dice blends. ¿Sí? Después a estas características que necesitamos cubrir, se le suman características que hacen a la calidad o a la estética del predio deportivo. ¿Sí? Por ejemplo, la finura de las hojas, la textura de las hojas, si pongo dos céspedes distintos que más o menos tengan el mismo color, ¿no? Bien, y por último, para hacer una diferenciación entre lo que es una mezcla y un blend, que son dos palabras que se usan mucho en la jerga de predios deportivos, la mezcla lo que es la suma de especies diferentes. Y el blend es la suma de cultivares de una misma especie para aprovechar mejor las características particulares de esa especie. ¿Sí? Es muy normal que las especies hayan sido mejoradas genéticamente, ¿sí? Para tener mejores características frente a distintas situaciones. Entonces, un blend es la suma de esos cultivares diferentes de esa misma especie. Capaz que uno está mejorado genéticamente para resistir más un corte más bajo, otro puede estar mejorado genéticamente para resistir mejor a X enfermedad, eso es un blend. La mezcla, en cambio, es la composición de un tapiz de césped, es decir, de una cubierta de césped, por distintas especies. ¿Sí? Lo que sí es importante es pensar en la dominancia de una especie sobre otra. Acá dice evitar la dominancia de una especie sobre otra. ¿Qué significa evitar la dominancia de una especie sobre otra? Tratar de elegir especies en que el crecimiento sea parecido. Si tengo una especie que es muy agresiva, va a terminar ocupando espacio más rápido que la otra, y a la larga va a terminar haciendo que la otra especie desaparezca. ¿Sí? Eso es importante. Es algo, por ejemplo, que nosotros solemos visualizar naturalmente cuando comienza el ciclo de crecimiento de la poa. La poa es una especie OIP, otoño, invierno, primaveral, que cuando empieza a crecer
tiene un crecimiento muy vigoroso, tiene un crecimiento muy invasivo, y vemos enseguida cómo empieza a competir con el pasto base, y por eso es que muchas veces se la controlan, no solamente porque sea mala para la calidad de juego, sino también para proteger al césped base. Bueno, si les parece, cortamos un ratito, hasta y media, y volvemos, que queda algo chiquitito.
Bueno, avísenme cuando estén y seguimos, ¿vale? Ahí ya veo a Emiliano y a Roberto, así que cuando esté el resto, bueno, Agus. Qué bueno que hay, bueno, ahora 2 mujeres, no sé cuántas serán en total, porque se nos fueron cayendo soldados en la clase. Bueno, para esta segunda parte, a ver, estamos, bárbaro. Para esta segunda parte, o sea, yo sé que vimos un montón, pero la idea era hacer una introducción extensiva como para que ya, viste, arranquemos el tema. Así que ya vimos un poco del césped, de su definición. Esta presentación igual yo después la voy a pasar para que se las den, pero también va a tener esta grabación. También vimos un poco sobre especies utilizadas en Argentina, sobre los aspectos que deberíamos tener en cuenta, sobre un poco de botánica de las especies, tanto en el hábito de crecimiento, un poco de fisiología, que es lo que hace al crecimiento, como los ritmos estacionales de crecimiento. Y después vimos también, no me quiero perder nada, bueno, vimos un poco esto que a mí me encanta siempre hacer mención al césped como un cultivo, ¿no? Y ahora vamos a ir a un poco a aspectos que hacen a la calidad del césped, ¿no? A la calidad como, sí, no sé si únicamente estética, porque también hablamos un poco de resistencia, pisoteo. Entonces, dentro de la calidad del césped, tenemos 3 parámetros que tenemos que prestar atención, o que también le presta atención el deportista. Una es la uniformidad, otra es la permanencia. La permanencia habla del stand de plantas, o sea que esas plantas siempre estén, y de la adaptación. La adaptación, ¿a qué? Al estrés. Bien. Empezamos con uniformidad. Cuando hablamos de uniformidad, hablamos también de textura. Cuando hablamos de textura, hablamos no solo de las hojas, por ejemplo, si son anchas o finas, por ejemplo, si arma una mezcla, la uniformidad va a estar dada también por esa textura, qué sé yo, la grama bahiana, que es un césped que conocemos todos y que se usa mucho en jardines o parques de casa, ustedes lo ven, ya que es una hoja ancha, ¿no? Y eso hacia la textura de ese césped. Y capaz que si lo mezclo con otro, me tendré que fijar que ese otro césped tenga la misma característica de forma y disposición de las hojas. La uniformidad también está dada por el tipo de crecimiento y el hábito de crecimiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos mostrando que este césped, a pesar de que está alto acá, presenta mayor uniformidad, el de la izquierda a izquierda. ¿Por qué? Porque es toda la misma especie, pero a pesar de que sea la misma especie, la densidad más o menos es la misma que si lo comparamos con este que está acá, ¿no? Que la uniformidad no es buena, porque son matas aisladas, ¿sí? Bien, entonces uniformidad hablamos de textura, ahora vamos a hablar de cobertura. La cobertura es consecuencia directa del hábito de crecimiento. ¿Se acuerdan que habían 3 hábitos de crecimiento? El estolonífero, que eran esos tallos superficiales que salían de la planta madre y que iban generando hijitos. Después teníamos el rizomatoso, que es parecida, nada más que esos tallos son subsuperficiales. ¿Por qué digo subsuperficiales? Porque están en el primer centímetro, los primeros 2-3 centímetros del suelo. Y después tenemos la macolladora, que la macolladora es una planta única que saca muchos hijos y se hace como un macollo denso. Bien, eso va a darle diferente cobertura, ¿sí? Acá dice, refiere a la densidad de tallos por unidad de área de césped. Y la cobertura se puede medir, se puede cuantificar. Por ejemplo, si yo voy a una cancha de fútbol, una forma de medir la cobertura es realizando 100 pasos en zigzag. O sea que yo empiezo caminando acá, cuento los pasos, ¿no? Voy contando los pasos y por ejemplo digo, bueno,
cada 10 pasos me voy a fijar qué especie encuentro, ¿sí? Y la anoto en una planilla. Puedo encontrar alguna especie o puedo encontrar suelo descubierto. Camino otros 10 y hago lo mismo. A partir de eso, lo que yo voy a obtener es un dato de frecuencia. Frecuencia es cantidad de veces que encuentro algo, en este caso, especie de césped, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico de cobertura me muestra que hay una frecuencia de césped del 51%, perdón, y una frecuencia de suelo desnudo, es decir, de tierra, de 49%, ¿sí? Cuando yo fui caminando, fui anotando, bueno, suelo desnudo, voy caminando y anoto césped. También si lo quiero hacer un poquito más preciso, puedo anotar la especie de césped que encuentro, pero eso es lo que me va a dar la cobertura, si el suelo está cubierto, descubierto, y eso hace la uniformidad de la superficie del juego. Otro parámetro dentro de la uniformidad es el color. Y el color, en realidad, está dado por la luz reflejada sobre el césped. Y existen, acá lo van a ver, existen ciertos paneles que son paneles de color de hoja de césped. Por supuesto que el color va a ser más visible en la estación de crecimiento de esa especie. Y va a estar relacionado directamente con la fertilidad, o sea, la cantidad de, por ejemplo, nitrógeno que yo le dé a la especie. El nitrógeno es lo que se traduce directamente en color para que la especie fotosintetice. Y en la genética, hay muchas especies de césped que fueron desarrolladas o mejoradas para tener mejor color. A su vez, algo importante es la calidad del corte. El corte puede influir en el color de las plantas. Por ejemplo, si yo hago un corte muy bajo la primera vez a un césped, lo que voy a hacer es que lo voy a amarillar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el césped no estaba adaptado a los cortes, de golpe lo corto un montón, y es casi que le doy un estrés tan grande que se amarilla, ¿sí? A su vez, si ustedes ven partido de fútbol, desde arriba, podemos ver que el corte, o sea, que la cancha se ve como con franjas, ¿no? Y eso hace que la luz reflejada sea distinta y por lo tanto veo una franja más clarita que la otra, ¿sí? Eso tiene que ver con el sentido del corte y por lo tanto con la disposición de la hoja. Si yo corto en un sentido, corto y la hoja se va a disponer en un sentido, la luz va a reflejar de este lado. Si yo corto para el otro lado, se va a disponer del sentido contrario, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que se vea una más clarita que la otra, ¿sí? Y después tenemos colores que hablan de deficiencias o de enfermedades. A veces un color amarillo habla de deficiencia de algún nutriente o alguna enfermedad. A veces un color oscuro puede también indicar una enfermedad o puede indicar que hay un excesivo aporte de fertilizantes. Es muy común ver anillos de brujas, en algunos lados se llaman anillos de brujas, que son como unos semicírculos o a veces círculos enteros, donde se ve el césped súper verde. Y eso no es bueno ni malo, es estético. Lo que hace es menor uniformidad al predio. Pero en realidad lo que está sucediendo ahí es que ahí abajo hay mucha más cantidad de materia orgánica que hace que ese césped tenga la capacidad de utilizar más nutrientes para tener mejor color. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que según la tonalidad de color, pagan distinta la transmisión del evento, ¿sí? Obviamente son países capitalistas, no quiero decir nada, pero nada, para tener un color súper verde necesitas una cantidad de insumos súper grande. O sea, eso la verdad es que es algo que es cultural, porque muchas veces que un césped no esté súper verde no significa que esté mal mantenido, solamente significa que su coloración normal es la que estamos viendo, ¿sí? Por eso es importante conocer los requerimientos de la especie y también hacernos de ciertos parámetros o limitaciones que vamos a aceptar y que no. Porque es muy común que los deportistas quieran ver todo súper verde todo el tiempo y a veces no es necesario, a veces en realidad es sobrefertilizar algo solamente por una cuestión estética de un capricho. No quiero decir capricho, pero es la única palabra que se me ocurre. Bien, después tenemos el brillo.
El brillo tiene que ver con la variedad del césped y tiene que ver con los sentidos de corte, pero también tiene que ver mucho con las enfermedades y con los correctos escurrimientos. Una zona que está negada constantemente va a tener otro brillo que una zona que está seca todo el tiempo, ¿sí? Por eso es muy importante la nivelación de la superficie del suelo. ¿Sí? Antes, o en la construcción, o a mitad de mantenimiento de un predio deportivo, si hay que nivelarlo porque hay ciertas zonas que se están anegando, bueno, es importante que se haga, no solo porque va a ser contraproducente para la especie, porque va a estar todo el tiempo bajo agua, y el suelo se va a super compactar, sino también porque estéticamente no va a servir. Bien. Y después tenemos otro parámetro más de uniformidad, que es la densidad, que como hablamos ya antes, es la cantidad de plantas que hay por área, ¿sí? Puede variar por factores ambientales y por acciones culturales, por ejemplo, por el corte vertical. ¿Por qué pongo por el corte vertical? Porque el corte vertical es un tipo de práctica muy común. Aparte del corte horizontal, que es el corte de altura del césped, a veces lo que se hace es que se meten cuchillas de penetración positiva en los primeros centímetros del suelo. ¿Para qué? Para que esa mata de césped, esa alfombra de césped, no sea tan densa, porque a veces cuando es tan densa, lo que hace es que crea un microclima que es beneficioso para la formación de hongos, de plagas, ¿no? Entonces, y a su vez lo que hace es que no infiltre tanto agua. ¿Por qué? Porque hay muchas hojas, ¿sí? Entonces, bueno, esta densidad puede variar no solo por el número de plantas que yo elija, que es una acción cultural, sino también por factores medioambientales, como puede ser, no sé, un granizo, por acciones culturales, como puede ser el corte vertical, o por mismo el deporte que se esté efectuando. Después tenemos otra valoración de calidad de césped, que es la permanencia. La permanencia está relacionada mucho con la adaptación, y se puede desagregar en dos parámetros. Una es la rigidez y otra es la elasticidad. La rigidez tiene que ver con la resistencia al uso, es decir, resistencia a que la hoja se comprima y vuelva a su estado original. Y la elasticidad tiene que ver con el grado de agua que tenga esa especie que le permita erigirse. Son dos cosas que son parecidas pero no son lo mismo. La primera, la rigidez, es que la hoja no se rompa. La segunda, la elasticidad, capaz lo dije mal al principio, la segunda, la elasticidad, es esa capacidad de que el césped se incline pero vuelva a la misma posición inicial. Esa elasticidad va a estar también dada por condiciones de manejo y por factores ambientales, ¿sí? Por ejemplo, a tener menos elasticidad un césped al mediodía, porque seguramente va a estar más estresado con condiciones ambientales de mayor temperatura y mayor insolación que en otro momento del día, ¿sí? Lo mismo pasa con la estación de crecimiento en la que estemos hablando, o la cantidad de tráfico que tenga. Un césped va a ser menos elástico cuanto más tráfico, es decir, más cantidad de gente por hora lo esté utilizando. O sea, eso es otro parámetro que es de permanencia. Y por último, lo que vamos a ver ahora son un par de ejemplos, para terminar, ¿no? Que tienen que ver con cada uno de los deportes, o los más comunes acá en Argentina. Si quieren añadir uno, se puede añadir. Tenemos el fútbol, como para que dimensionemos lo que sucede en un predeportivo, ¿no? En el fútbol en general hay 22 jugadores, y los pesos entre la pelota, el balón, los jugadores y todo, varían entre 410 y 450 gramos por 68 centímetros de circunferencia, o sea, estamos hablando de centímetros. En el rugby tenemos 30 personas, en el hockey 22, en el tenis 2, en el golf, bueno, se mide distinto porque tal vez la frecuencia o las salidas son más espaciadas, y en el polo, tengan en cuenta que tenemos una persona y tenemos un caballo, o sea, ¿no? ¿Y por qué hablo de eso? Porque a pesar de, o sea, además de tener que resistir una altura de corte y un tráfico de juego, es decir, una intensidad de juego, ya sea corriendo,
ya sea, no sé, lo que fuera, también tiene que resistir el peso de una persona. No, no es lo mismo un rugbyer que una chica que juega al hockey, no sé. No es lo mismo el fútbol, que es un solo chico que está corriendo y frenando para marcar a alguien, que el polo, que es un caballo con una persona arriba que también va corriendo y frena, ¿no? Es distinto. De ahí que surgen distintas prácticas. Bien. Bueno, entonces por último, ¿qué quiero que se lleven? ¿Qué buscamos en un campo deportivo? Que sea de alta jugabilidad y adecuada seguridad para los atletas, y que tenga tolerancia al tránsito y consecuente capacidad de recuperación de las especies elegidas, ¿sí? O sea, yo siempre voy a buscar eso, que sea seguro, que tenga buena jugabilidad y que tolere el estrés. Tolerancia al estrés significa rápida recuperación. Algunos ejemplos de campos deportivos, por ejemplo, en fútbol y rugby, de mezclas pueden ser distintas mezclas. estos son porcentajes, 80% de festuca, 10% de lolium, de poa pratensis 10%, con una densidad de 3 kilos por 100 metros cuadrados, ¿sí? Lo que van variando son las densidades, solo festuca alta y solo poa, solo festuca y solo lolium y solo poa, ¿sí? Obviamente que dependiendo la especie que elija, para la mezcla, la densidad de siembra va a ser distinta, ¿sí? Bien. En este caso, club de polo y equitación, se utiliza mucho la bermuda. Es importante las alturas de corte, ¿no? Y los momentos de utilización. Por ejemplo, en el polo se juega nada más en la estación estival, por lo que en el resto del año el césped no tiene ningún tipo de tráfico ni de estrés. Entonces en el verano se lo preparan mucho para eso, capaz que se lo arena, se lo airea, se lo corta. El golf tiene distintos espacios, ¿no? Tiene el fairway, tiene el green, tiene el rough, tiene los tees de salidas. En general el rough es ese pasto más alto, más tupido, el fairway es un pasto más corto y el green es esa superficie rígida y bien rápida. En general el green lo que tiene es un suelo que está compuesto por mucho más porcentaje de arena. ¿Por qué? Porque lo que busca es una rápida infiltración del agua, y a su vez las variedades que se eligen en el green son híbridos que fueron seleccionados para tolerar alturas de cortes que van a los milímetros, a 3 milímetros, 4 milímetros, ¿no? Bueno, estos son para que vean cómo se posiciona la pelota. En general existe una relación directa entre el diámetro de la pelota y la hoja de la especie de césped que elijo, ¿no? Es decir, a lo que voy con esto es decir que si la pelota es chiquita, la especie va a tener que tener una hoja fina, porque lo que va a entorpecer es el rodamiento, ¿sí? Esa es la relación directa que quiero decir. En este caso, por ejemplo, ven cómo se asienta la pelota en distintos tipos de especies, en una bermuda, en una poa, en un bengras, ¿no? Y por último, ¿por qué no nombrar parques y jardines? Parques y jardines, dependiendo obviamente del cliente, pero son lugares que en general buscamos una calidad aceptable, pero que tenga bajo aporte de insumos. Y cuando hablo de bajo aporte de insumos, hablo tanto de fertilizantes, como controladores preventivos, como también bajo insumo de cantidad de gente que vaya a mantenerlo, menos cortes y todo eso. Aunque sí existen personas que igualmente les gusta tener un jardín, nada, que tenga el mismo césped que un predio deportivo. Y con eso terminamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, duda? Ese es mi mail, cualquier cosa me pueden escribir, no tengo problema. Pero si alguien quiere preguntarme algo, el grupo de Maxi, el grupo Florencia, José, ¿cómo te va? ¿cómo andas, José? Bien, te hago dos preguntas. Bueno, primero agradecerte y felicitarte, porque fue todo muy claro. Me alegra, gracias. Y después tengo una pregunta respecto a campo deportivo. Obviamente,
jugando con el presupuesto que tenemos, que por ahí muchas veces es limitado, no nos permite realizar siembras con raigras anual. Entonces recurrimos al perenne o por ahí a otra cosa. Sin embargo, vos recomendás que se realicen por ahí resiembras año a año en algún porcentaje, siempre teniendo en cuenta que la especie base es la bermuda. Sí. No, no necesariamente. Lo que vos decís está bien, porque es lo que suele pasar, ¿no? Lo que suele pasar es que vos, ¿en dónde trabajás? Perdón. Soy ingeniero agrónomo y estoy dedicado a hacer riego por aspersión, pero bueno, siempre tocas el tema de manejo de césped. Pero Estuve en La Plata y... ¿Visitas algún deporte en particular o en general lo que me preguntás? No, en realidad es en general. Ahora estoy en fútbol, pero es en general porque he estado en canchas de golf, en canchas de polo, y bueno, en residencial también, pero por eso es general. Está bien. No, mira, la realidad es que se recomienda la resiembra, pero es como cualquier práctica de manejo va de la mano con el bolsillo. Entonces, como vos decís, si no existe el presupuesto para eso, bueno, se hará o no se hará, por ejemplo. Pero si no se hace, yo creo que lo clave es comunicarlo a las personas que van a estar usando ese predio. Y después si no lo haces, bueno, no lo hagas un año, pero el año que viene, hacelo. Claro. Como tratar de intercalarlo, más que nada para no perder superficie. Por ejemplo, te doy un ejemplo que sucedió en un golf de acá cerca, San Andrés. Yo vivo en Villa del Parque, en Capital. Y ellos no resembraron greens de golf 2 años seguidos. Al segundo año se quedaron prácticamente sin césped. O sea, que a veces hay que pensar el impacto a largo plazo, ¿entendés? Pero bueno, si no existe el presupuesto, listo, no existe el presupuesto. Yo creo que por eso puse en mayúscula una de las cosas al principio, que es la comunicación, ¿no? Porque a veces los deportistas o los clientes piden cosas que no están dispuestos a pagar. Bueno, listo, adecuate a las condiciones que van a venir. Uno siempre con la seguridad de que esto, aparte de que estamos hablando de un ser vivo y de ciertas condiciones de la naturaleza que no podemos controlar, porque encima, por ejemplo, que te lleva un montón de cosas que no sabes si van a pasar o no, pero mi respuesta a tu pregunta es, sí, yo recomiendo resembrar. A veces no es necesario. O sea, no Va a es depender necesario del análisis que hagas también. Sí. No es En la necesario recorrida, la observación. Está bien. Sí. Bien. Es más, Y después, a veces te podés ahorrar un costo. Si vos lo ves que está muy bien, te puedes ahorrar un costo. claro, lo salteás a propósito. Sí, Lo pero reprogramás ojo para el siguiente. de prestarle atención al próximo año, ¿viste? Claro, llevar el registro, bien. Sí. Después, en lo que es residencial, tuve un caso de que hay césped, hay de todo, hay una mezcla de varias especies que, bueno, no las quieren tener, o no las querían tener, y entonces la idea sería matar todo, para no remover suelo, hacer aplicaciones y matar todo. ¿Eso lo ves viable, conveniente, hacer una aplicación y sembrar atrás? Sí. ¿O directamente conviene remover? ¿Qué tan grande es el lugar? Es grande, por eso opté por la aplicación. Está bien, bueno, eso es una opción, sí. Sí, yo en general, a ver, si se puede hacer una remoción mecánica, bueno, la haces, pero si es grande está bien, no pasa nada. La aplicación sería lo más eficiente. Bien. ¿Y sembrar cortando todo eso que va a estar muerto o dejarlo como cobertura y después cortar todo junto? Si querés lo puedes dejar, pero asegurarte de, chau, si te vas Candelaria, gracias, pero asegurarte de o escarificar o hacer algunas líneas, ¿viste? Con alguna maquinaria para que penetre bien la semilla. La semilla Si cada contacto. Claro, para que la semilla haga contacto, si es que vas a dejar alguna superficie del material anterior, ¿no? Y lo que sí recomiendo es que si vas a hacer una aplicación, estés pendiente del clima. Eso sí, por la lluvia, ¿no?
o por el Sí, momento sí. de aplicación, más que nada por las temperaturas, los vientos, Claro. ese tipo de cosas. Para hacer lo más prolijo posible. Obvio, sí, más que nada también porque es una residencia y hay que ver el tema del viento también y demás, Tal cual. por las Sí. derivas. Sí. Ujú. Buenísimo. Bueno, era eso. Te agradezco. No, a vos, José, un gusto. Bueno, ¿alguno más, chicos? No. Me mata el grupo de Maxi que se hicieron un auto burbuja. Está buenísimo, me alegra. Bueno, un gusto haberlos conocido a todos. Espero que les haya gustado. Ya la próxima clase va a estar Fabio, se van a reír más porque es más chistoso, pero bueno, espero conocerlos y les deseo éxito en lo que emprendan. Seguramente les va a ir muy bien. Me alegro que se estén capacitando, eso siempre es súper importante. Creo que es lo único en este país que no nos pueden sacar, la capacitación. Así que me alegro mucho. Les mando un beso y cuídense. Bueno, gracias. Chao, Adiós. chao. Hasta luego.